Un saludo con todos. Soy Rafael Chamaidán, estudiante de quinto semestre de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador. Voy a hablar sobre el garantismo constitucional y la reparación integral, tema que estamos abordando y está siendo dictada por nuestro profesor, el doctor Luis Jiménez. Bueno, hablar de garantías constitucionales no tiene sentido si no se habla de derechos. De acuerdo con el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, toda comunidad en la que no está establecida la separación de poderes ni garantizados los derechos carece de constitución. Es por eso que en los estados constitucionales y estados de derechos reconoce distintos tipos de tutela jurídica para los derechos. En primer lugar están las garantías normativas, en segundo lugar están las garantías institucionales y por último se reconocen también las garantías jurisdiccionales. En el caso ecuatoriano, este conjunto de garantías se ven complementadas por un tipo adicional de garantías relativas a las políticas públicas, que se encuentran reconocidas en el artículo 85 de la Constitución ecuatoriana. Bueno, primero hablaremos de las garantías normativas. Las garantías normativas son aquellos principios y reglas encaminadas a conseguir que los derechos constitucionales estén efectivamente asegurados con las normas que son. Se limitan al mínimo de sus restricciones y asegura su adecuado resarcimiento cuando se han producido daños como consecuencia de su vulneración por parte de los poderes públicos o sus agentes. Una garantía normativa muy común o muy conocida es el principio general de supremacía de la Constitución. Asimismo, existen otras garantías normativas como es el deber de respeto a los derechos. Como segundo punto tenemos las garantías institucionales o extrajudiciales, que son los mecanismos de protección que la Constitución otorga, ya no a los derechos constitucionales de las personas, sino más bien a determinadas organizaciones o instituciones valiosas desde el punto de vista del constituyente, a las que asegura un núcleo o reducto indisponible para el legislador. Un ejemplo de este tipo de garantías, entre otros principios, tenemos el principio de separación de poderes. Como tercer punto, tenemos las garantías de políticas públicas. Puedo indicar aquí que en Ecuador, posterior al 20 de octubre de 2008, la formulación, ejecución y evolución de políticas y servicios públicos se estableció que deben orientarse necesariamente y esta eficacia de los derechos deben enfocarse al buen vivir. Consecuencia de que si hay una política pública que vulnera un derecho constitucional, se tiene la obligación de cambiar o reformular la política pública, incluyendo aún la modificación del presupuesto con la estrecha participación de los afectados. Como cuarto punto tenemos las garantías jurisdiccionales que nacen de las democracias constitucionales contemporáneas. Estas no son otra cosa que la posibilidad de ejercer el derecho de acción para lograr la tutela efectiva de los derechos y en cuanto tales son un conjunto de instrumentos procesales que dentro del sistema jurídico estatal cumplen la función de la tutela directa de los derechos constitucionales. Las principales garantías que tenemos aquí son el habeas corpus, la acción de amparo, la tutela o protección, el habeas data, la acción de los grupos y el amparo contra sentencias judiciales. Entonces, a todo esto, ¿qué es la reparación integral? La reparación integral es un derecho con el que cuentan todas las personas a fin de que el Estado otorgue resarcimiento del daño causado mediante un conjunto de medidas que consideren todo el historial de sucesos que se efectuaron, tanto durante como después de la vulneración de un derecho, incluyendo en ciertos casos no solo las afectaciones individuales de la persona cuyos derechos se vulneró, sino además la afectación que provocó en su entorno familiar y en su proyecto de vida. Es así como el garantismo constitucional se convierte en una ciencia que surge a partir del respeto o de la valoración de los derechos fundamentales de los seres humanos. Así se desarrolla ampliamente dentro de un estado de derechos para evitar, proteger y reparar derechos vulnerados y lo hace con estos mecanismos de garantía que obligan al Estado a la reparación integral sobre la víctima.